Los argentinos marchan por la muerte del fiscal Nisman en medio de un complicado contexto político y económico. Miles de argentinos salieron a las calles para recordar y también presionar al gobierno más transparencia sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto de un tiro en la cabeza hace un mes. Él denunció a la presidenta Cristina Kirchner de encubrimiento para beneficiar al gobierno iraní en el atentado terrorista de 1994 que destruyó la Asociación Mutual Israelita-Argentina. El contexto es muy complicado. Dos razones. Uno es el político. Tienes que el nuevo fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, decidió seguir el camino de Nisman. Quiere sentar en el banquillo a la mandataria para dar explicaciones por supuestas complicidades con un crimen de lesa humanidad. Dos, la popularidad de la presidenta es más negativa que positiva entre los argentinos y se empeoró con el caso Nisman. Tercero, hay creciente desconfianza entre los argentinos. Cuarto, hay elección presidencial este año, lo que abre la puerta y la temporada de caza política, de todos los lados políticos. Y quinto, la polarización es marcada. Estuve en Buenos Aires y es real. Y la segunda razón es el complicado escenario económico. Fondo Monetario Internacional prevé que la economía argentina caiga un 1,3% en el 2015. Hay dificultad para conseguir financiamiento externo, caída en las exportaciones. Recuerden la pelea legal con los fondos buitres. Esto hace el déficit fiscal elevado más complicado para financiar. Suma la inflación, incertidumbre, restricciones en el sector industrial, consumo y construcción. Esto afecta a la producción y el resultado es una contracción económica. Para eso nos vamos a conectar con el exsecretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Guillermo, es un gusto tenerlo en el programa. Hay dos escenarios complicados, tanto el político como el económico. Vamos a concentrarnos primero en el lado económico. Estuve en Buenos Aires y hablé con empresarios y una de las quejas que escucho es el tema del acceso a dólares. Ha habido una caída en los precios de la soja, la soja es el motor principal para traer dólares al país. Eso complica más la situación para los industriales, ¿correcto? Eso es correcto, y yo le agregaría que el gran mercado para las exportaciones manufactureras argentinas, que es Brasil, está también pasando un momento difícil. Hay una caída muy significativa de las exportaciones argentinas a Brasil, especialmente del sector automotriz. Entonces, eso complica todavía más el panorama. Entonces, y a eso le sumas una inflación que también está afectando al consumidor a nivel interno, lo que le hace más difícil porque entonces tú tienes que, por ejemplo, cuando vas a comprar una propiedad, muchos te están pidiendo, quiero dólares. ¿Por qué? Porque está esta incertidumbre de que haya una devaluación, de que haya un cambio de gobierno. Otros me decían, estamos esperando a que cambie el gobierno, no sabemos qué va a pasar. Entonces eso crea más incertidumbre, tanto para invertir en nuevos productos, en nuevos servicios, o simple y llanamente aguantar hasta la supuesta expectativa de que pueda haber una devaluación en el país. Así es, Javier, y justamente el sector inmobiliario es un sector en que normalmente en Argentina se transan dólares. Para que se den ustedes una idea, la caída en la ciudad de Buenos Aires, donde hay muy buena información, el año pasado, 2014, tuvo el nivel más bajo de los últimos 14 años en el país. El número más bajo de transacciones en 14 años. Para que se den una idea, el año 2001, o sea, los meses previos a la ruptura de la convertibilidad, que fue un año pésimo para la Argentina, las ventas en la ciudad de Buenos Aires fueron un 60% mayor que las ventas en la ciudad de Buenos Aires en el año 2014, para que se den ustedes una idea de lo mal que está el sector inmobiliario. Ahora, si yo pongo y digo, bueno, hay situaciones externas que no están en manos del gobierno. La caída de la soja no la puede controlar el gobierno, cae la soja, los precios de la soja. El gobierno no puede controlar los asuntos de la caída, de la disminución del crecimiento económico en China, menos consumo afecta también. No puede controlar tampoco la situación de Brasil. Estuve en Argentina, está el tema del acuerdo que ahora hizo con China, los industriales están divididos. Algunos dicen que no están de acuerdo hay algunos que dicen no estamos de acuerdo con el acuerdo. Sin embargo, vi que hay una división entre los industriales porque hay otros que lo apoyan, esta inversión que vendría de China. ¿Por qué se le echa
Porque Hasta cuando ahora... Pero hay una cosa que me llama la atención, Guillermo, que cuando estuve en Buenos Aires, Sí. muchos le echan la culpa al gobierno. Todo lo tiene el gobierno. Sin embargo, hay factores externos que no los puede controlar el gobierno. Y hay situaciones internas que se le van de las manos al gobierno. No, a ver, vamos por parte. Lo de China, no hay inversiones chinas. Lo que hay es China como proveedor. China como proveedor de obra pública, sin competir con empresas de ninguna otra nacionalidad, ni brasileñas, ni alemanas, ninguna. Adjudicaciones directas absolutamente no competitivas, subcontratando a empresas muy cercanas al gobierno argentino. Estamos de acuerdo, el gobierno no puede influir sobre el panorama internacional y los precios internacionales, pero sí esto estaría mucho mejor si el gobierno de los últimos años, especialmente de los últimos 3 años y pico, de este segundo mandato de la presidenta Cristina Fernández, si el gobierno tuviese una política económica sana, sólida. Y no lo es una política de gasto público desenfrenado que, como tú decías al principio, no se puede financiar. Argentina no tiene acceso al mercado financiero internacional, entonces es simplemente imprimir moneda desde el Banco Central, y eso a su vez repercute en un altísimo nivel de inflación. Okay, Panorama muy poco edificante. Complicado. Y a eso le sumas entonces el caso de Nisman, que complica la ecuación mucho más, y en un año electoral, donde cuando estuve en Buenos Aires, los tiros eran fuertes de todos los lados, o sea, porque la cacería se abre. Es temporada de caza política y cada uno va a tratar de sacar su beneficio. En conclusión, te pregunto a ti, Guillermo, teniendo este ambiente económico complicado y ahora esta crisis política que hay en el país, ¿qué tú esperas en este año? ¿Va a ser un año de incertidumbre, de expectativas económicas inciertas, hasta que sepamos qué va a pasar en octubre con la elección presidencial? Yo creo que va a ser un año perdido en muchos aspectos. Creo que el Fondo Monetario está siendo bastante cauto con su estimación de caída del Producto Bruto. Me atrevería a decir que se va a caer un poco más, porque tenemos un problema muy serio de falta de divisas. El Banco Central no tiene divisas como para sostener el nivel de importaciones que la industria argentina necesita, que la producción argentina necesita. Creo que va a ser un año muy malo, un año más perdido para muchos argentinos que por nuestra edad hemos visto muchos años perdidos ya en este país. Guillermo Nielsen, fue un gusto haberte tenido en el programa. Gusto para mí. Muchas gracias. Cuando